Hola, mi nombre es Lady Carolina Manjarres Ramírez, soy del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona y voy a explicar el tema de capacitores o condensadores. Los puntos que se abordarán son los siguientes. Tenemos primeramente el marco teórico, el cual va a contener la definición, historia y ecuaciones. Segundo, aplicaciones. Tercero, conclusión. Y cuarto, la bibliografía. Primeramente, entonces, tenemos la definición. El capacitor es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía en forma de campo eléctrico. Es decir, es un dispositivo que almacena cargas en reposo o estática, solo almacena energía, a diferencia de la batería común que ella almacena energía y la suministra. Simbología. Como simbología tenemos estos tres tipos de condensadores o capacitores. Primero es el condensador electrolítico que está polarizado porque tiene acá el símbolo de más. Y este es un condensador sin polarizar. Y por último, este es un condensador variable que esta flecha simboliza que está variando. Esta figura que tenemos en la parte de abajo son estas dos figuras, estos dos componentes son los condensadores electrolíticos y estos tres que parecen una lenteja son condensadores cerámicos, comúnmente llamado capacitores lenteja, condensador lenteja. El funcionamiento. De acuerdo a esta imagen, podemos ver que si al capacitor de dos placas paralelas se le conecta una fuente de voltaje, que es esta fuente de acá, con un voltaje más, que si uno acá tiene el voltaje positivo, se va cargando esta placa con protones. Su totalidad de la placa se carga con protones, cargas positivas. Y por la terminal negativa de la fuente tenemos conectada la otra placa que estaría cargándose con electrones. Entonces, si a cada terminal de la batería de la placa del capacitor conectado a ellas están a la misma potencia, en consecuencia, todo voltaje de la batería aparece a través del capacitor. Para un capacitor, dado la cantidad de carga Q que adquiere cada placa, es proporcional a la magnitud de la diferencia de potencial V entre ellas. V, en este caso, no es la unidad voltios, sino la diferencia de potencial entre la terminal positiva y la terminal negativa. Entonces, de esto que acabo de explicar, se deduce la siguiente ecuación. Se tiene que la carga es igual a C por V. V es la diferencia de potencial. Y en este caso, ¿qué es C? C es la constante de proporcionalidad en la ecuación 1, en la ecuación anteriormente mostrada. Esta constante de proporcionalidad se llama capacitancia del capacitor. La unidad de capacitancia es el coulomb por voltio, C sobre voltio, coulomb sobre voltio. Y esta unidad se le llama faradios. A la división de entre el coulomb por el voltio se le llama faradios. Los capacitores comunes tienen una capacitancia en el rango de 1 picofaradio. Pico es por 10 a la menos 12 hasta 10 microfaradios. Micro es por 10 a la menos 6. Son valores de capacitancia muy pequeños. Fue Volta quien sugirió por primera vez la relación expresada en la ecuación 1, la relación anteriormente mostrada, carga igual a capacitancia por diferencial de tensión. La capacitancia C en general no depende ni de la carga ni de la diferencia de potencial. Su valor solo depende del tamaño, forma y posición relativa de los conductores y también del material que los separa. Para un capacitor de placas paralelas, aquí tenemos esta figura donde tenemos dos placas paralelas con la misma área, que en este caso se llama A, y están separadas por una distancia D, la capacitancia de estas placas entonces estaría dada por C igual a epsilon 0 por
el área sobre la distancia. Y esta sería la ecuación 2. ¿Qué es epsilon sub 0? Epsilon sub 0 es la permitividad del espacio libre, que tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 en unidades. Las unidades de la permitividad del espacio libre son Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. En la historia del condensador, a través de los años, tenemos que primeramente en 1745, en octubre, cuando el físico igual George von Claes se dio cuenta que la carga eléctrica podía ser almacenada conectando por medio de un cable un generador electrostático al interior de una botella de vidrio. La mano de von Claes y el agua actuaban como conductores y la botella como un aislante, como un dieléctrico en este caso. Cuando von Claes fue sacudido por una poderosa chispa al tocar el alambre, dedujo que la carga eléctrica se almacenaba en este dispositivo. En 1746, que sería un año después de este acontecimiento que descubrió Ewald, el físico holandés Peter Van inventó un condensador similar que fue llamada la botella de Leiden, en honor a la Universidad de Leiden, donde trabajaba. Este científico también se sorprendió por la fuerza de descarga que el aparato proporcionaba. Daniel Grala fue el primero en combinar varias botellas de Leiden, formando una batería para incrementar la capacidad de almacenamiento de carga. Luego, en 1749, Benjamin Franklin determinó que la carga no se almacenaba en agua, como lo decía igual George von Claes, porque él al tocar el cable, el alambre, se produce una carga eléctrica. Entonces él dedujo que la carga se almacenaba en la botella, dentro de la botella. Pero hasta 1749 fue que Benjamin Franklin determinó que la carga no se almacenaba en agua, como él lo había dicho, como los demás suponían, sino en el borde del cristal, y fue él quien acuñó el término de batería. En 1896 fue Charles Pollack, el inventor de los primeros condensadores electrolíticos. Se le concedió la patente en Estados Unidos para un condensador líquido eléctrico con electrodos de aluminio. Y en 1950, finalmente, los laboratorios Bell inventaron los electrolitos sólidos, condensadores de titanio como condensadores de baja tensión. En esta presentación tenemos aquí la imagen de la botella de Leiden. Esta es la botella de Leiden, lo que la compone. Tenemos la botella que es de vidrio, tenemos la cadena que está por dentro de la barra de bronce, tenemos la conexión a tierra. Aquí por dentro de la botella está cargado negativamente y por fuera de la botella está cargado positivamente. Dentro y fuera de la botella es una armadura de plomo. Esta barra de cobre iba sostenida por una mano, que en este caso el que la creó, él experimentó con este primer condensador, fue von Claes, que anteriormente nombré en 1745. En 1745, que fue el primer año, en octubre, esta mano funcionaba como conductor. Él al generar esto, se generó una chispa, se cargó eléctricamente, por eso él decía que la carga se almacenaba era acá en el agua, por dentro de la botella. Pero luego, en 1749, fue que Benjamin Franklin dijo que no se almacenaba dentro, sino en todo alrededor de la botella de vidrio. Esta es la presentación de la botella de Leiden. Comúnmente esta es la barra de bronce, la botella de vidrio, por el revestimiento de armadura de plomo, por dentro hay agua y así se ve. Entonces, como estudiante de ingeniería electrónica, las aplicaciones que se dan en mi campo de ingeniería electrónica son el almacenamiento de la energía.
Uno de los usos más extendidos de los supercondensadores es su uso en sistemas microelectrónicos, memorias de computadores y relojes y cámaras de alta precisión. Su uso permite el funcionamiento de dispositivos durante horas e incluso días. ¿Por qué es importante este almacenamiento de la energía y más en estos dispositivos? Digamos, en los computadores, en los portátiles, necesitamos que duren la energía, la batería para un mayor tiempo de uso. En los relojes también, y en las cámaras es importante que la batería dure para mayor uso. Y otra aplicación es los sintonizadores de frecuencia. Los sintonizadores de frecuencia se ven en los receptores de radio, la TV y etcétera. Se utilizan los condensadores variables para igualar la impedancia en los sintonizadores de las antenas y fijar la frecuencia de resonancia para sintonizar la radio. Otro uso son en los motores eléctricos monofásicos. Los capacitores, denominados capacitores de arranque, se utilizan para mejorar el arranque de los motores monofásicos. Estos motores solo cuentan con una fase y un devanado principal, de modo que no es posible hacer girar el rotor por medio de la inducción electromagnética. Es necesario un devanado auxiliar para hacer esta función, el cual provoca un desplazamiento eléctrico y físico que permite impulsar el rotor. El capacitor de arranque hace este desplazamiento aún mayor, mejorando notablemente el par. Actualmente se está trabajando en los microcondensadores, que son aún más pequeños. Los condensadores, si miramos acá en la figura, son componentes pequeños, no ocupan mucho espacio en un circuito eléctrico, en una baquela en este caso. Entonces se está trabajando en los microcondensadores, que se utilizarán tanto para tecnologías más pequeñas como para las tecnologías inteligentes y ordenadores portátiles. Como conclusión, después de hacer esta presentación, se concluye que aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga ni corriente eléctrica, al introducirlo en un circuito puede almacenar la energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la misma energía que cede después del periodo de descarga. Esto quiere decir que cuando aumenta la diferencia de potencial, cuando aumenta aquí atrás esta diferencia de potencial, aquí cuando aumenta el voltaje en estas terminales, se deduce que sucede que el condensador almacena carga eléctrica debido a la presencia de un campo eléctrico en su interior. Cuando esta disminuye, el condensador devuelve dicha carga al circuito. Entonces, si aumenta el voltaje de estas dos terminales de las placas paralelas, el condensador almacena carga eléctrica debido a la presencia de un campo eléctrico. Cuando disminuye este voltaje, él devuelve dicha carga al circuito. Entonces, dando por terminada esta presentación, tenemos la bibliografía. Estos son los enlaces de donde me basé para complementar la información de esta presentación. Muchas gracias